Ya. Ya muchachos, comenzaremos. Ya saben, cualquier consulta o duda que tengan, me interrumpen nomás, ya sea habilitando su micrófono o mediante el chat, ¿ya? Entonces comenzaremos. Recording in progress. Bien, el tema que vamos a ver hoy día se denomina descarga por orificios, ¿ya? Este tema más que todo es una aplicación de lo que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Como ya habíamos aprendido la anterior semana, solamente es una aplicación, ¿ya? En este caso, ¿qué vamos a hacer en este tipo de ejercicios? Bueno, para este primer ejercicio nos pide, ¿no? En todo caso, determinar distancias a las que llega el chorro, a qué altura debo perforar un orificio para que llegue a la misma altura, ¿no? En otros ejercicios vamos a determinar tiempos de vaciado, ya que también es bien importante. Entonces, de eso se trata este tema. Ya más que todo, como les decía, es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Entonces, comenzaremos a resolver problemitas para que se entienda un poquito más. En este caso, ¿qué me dice? La figura muestra la corriente de agua que fluye a través de un agujero a profundidad h igual a 10 centímetros, en un tanque que contiene agua hasta una altura de h mayúscula igual a 40 centímetros. El inciso A me pide a qué distancia x el arroyo golpea al suelo, ¿no? Inciso B, ¿a qué profundidad debe hacerse un segundo agujero para el mismo valor de x? Y un inciso C que me pide en qué profundidad, en caso de que sea, en qué profundidad, en caso de que se haga un agujero para maximizar x, ¿no? En este caso me está diciendo a qué profundidad debo realizar un orificio para que el chorro tenga una distancia máxima x, ¿no? En este caso, fíjense, acá tengo el grafiquito. Tengo un depósito con una altura h mayúscula, ¿no es cierto? Anotaré eso. Tengo un depósito h mayúscula igual a 40 centímetros, ¿no? Y además que dice que eh, eh, para el inciso A, ¿no? Para el inciso A me dice que el agujero está a una profundidad de h minúscula igual a 10 centímetros, ¿no? El agujerito entonces está a una profundidad de 10 centímetros, ¿no? Haremos el inciso A, ¿ya? El inciso A, ¿qué me pide? Me pide que haya la distancia X para la cual el arroyo golpea el suelo, ¿no? En todo caso, como está en el grafiquito, ¿no? Me está pidiendo ayer esta distancia X, ¿no? Para la cual el chorro, por así decirlo, golpea el suelo, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos a resolver este tipo de problemas, ¿ya? En todo caso, tenemos un tanque o un depósito al cual estamos perforando, ¿no? Haciendo un orificio. Entonces, como estamos perforando, obviamente va a salir el líquido, ¿no? Va a salir el líquido con una velocidad, ¿no? Va a salir el líquido con una velocidad y va a llegar a una distancia X para esa profundidad a la cual estamos perforando el orificio, ¿no? Entonces, fíjense acá vamos a hacer lo siguiente. Esto es una aplicación de Bernoulli, ¿no es cierto? En el cual, fíjense, yo primeramente voy a hallar la velocidad de salida con la cual está saliendo el chorro, ¿no? La velocidad de salida. En la cual nosotros, si aplicamos Bernoulli entre un punto 1, digamos, y un punto 2, ¿no es cierto? Fíjense que es parecido a un grafiquito que teníamos en nuestro formulario, ¿no? Y también, si quieren, incluso creo que el anterior lo hemos demostrado, ¿no? ¿Dónde está? Es esta, ¿no? La ecuación de Torricelli. Fíjense, tengo un tanque abierto, en la cual le estoy perforando un orificio y necesito hallar la velocidad de salida, ¿no? Entonces, según la ecuación de Torricelli, aplicando la ecuación de Bernoulli entre los puntos 1 y 2, ¿no? Obtenemos que la velocidad de salida es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura, ¿no? O la profundidad
a la cual está el orificio, ¿no? Entonces únicamente es eso, aplicar eso en primera instancia para hallar una velocidad de salida, ¿ya? Entonces podemos decir, ¿no? La velocidad de salida acá, B, va a ser igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la profundidad a la cual está mi orificio, ¿no? En este caso la profundidad es desde el nivel de referencia hasta donde está aplicado el orificio. Esa es una alturita h minúscula, ¿no ve? Entonces, esta ya habíamos dicho que es la ecuación de Torricelli, ¿no? Listo. Entonces, ya tenemos, muchachos, la velocidad de salida a la cual está saliendo el chorro, ¿no? Entonces, me está pidiendo que calcule la distancia x, ¿ya? Para calcular la distancia x, ¿no es cierto? A qué distancia llega el chorro, nos vamos a ayudar de lo que es los tipos de movimientos, ¿ya? O la cinemática del, de- del líquido, ¿ya? En este caso, fíjense qué tipo o a qué tipo de movimiento les recuerda esto, ¿no? Esto, con esta trayectoria, digamos. ¿Qué tipo de movimiento les recuerda? Parabólico, sí. ¿Perdón? Parabólico. Exacto, entonces nos vamos a ayudar con las ecuaciones de movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, movimiento parabólico, ¿ya? Movimiento parabólico. Entonces, para el movimiento parabólico, como hemos visto ya en física, en anteriores cursos de física, teníamos dos ejes, ¿no? Un movimiento para el eje X, que era únicamente movimiento rectilíneo, ¿no? Era igual a ¿qué? Era igual a que la distancia X recorrida es igual a la velocidad inicial en el eje X por el tiempo, ¿no? Entonces, esta va a ser nuestra ecuación número 1, ¿ya? Como es un movimiento parabólico, tiene movimiento en los dos ejes, ¿no ve? En el eje X y en el eje Y. Entonces, para el eje Y, voy a tener lo siguiente, ¿no es cierto? Se trata de ecuaciones de caída libre en todo caso, ¿no? En el cual me va a ser útil esta ecuación. No sé si recuerdan que Y es igual a ¿qué? A velocidad inicial en el eje Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces acá, en el eje X sí tengo velocidad inicial, ¿no ve? Porque justamente es esta B que estamos hallando acá, ¿no? La velocidad horizontal. Pero no tengo velocidad vertical. Entonces, este término se me hace 0 y me queda únicamente esto, ¿no? Que Y es igual, o sea, la profundidad o la altura es igual a un medio de la gravedad tiempo al cuadrado, ¿no? En la cual, ¿qué puedo hacer? Fíjense de acá, puedo reemplazar Y, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual, muchachos? Y sabemos que es esto, ¿no? La altura. Esto, Y. ¿Lo ven? Entonces, ¿Y a qué es igual? A H mayúscula menos H minúscula, ¿no es cierto? Y eso es igual a un medio de la gravedad tiempo al cuadrado, ¿ya? Fíjense, para hallar X, que estaba en mi ecuación 1, necesito una velocidad inicial en X, pero esa velocidad ya la tengo, ¿no? Esa velocidad justamente es esta, la velocidad que hemos hallado por la ecuación de Torricelli. Pero me falta un tiempo, ¿no? En este caso, el tiempo lo voy a hallar de esta otra ecuación que hemos hallado, ¿no? Entonces, necesito el tiempo, lo despejaré el tiempo. Me van a seguir, me va a quedar de la siguiente forma, ¿ya? El tiempo va a ser igual a ¿qué? A 2 veces h mayúscula menos h minúscula, ¿no es cierto? Todo esto sobre la gravedad, pero el cuadrado está pasando como raíz, ¿no? Entonces, fíjense, ya tengo una expresión para el tiempo, ¿ya? Ahora, esta expresión de tiempo la voy a reemplazar en mi ecuación número 1. Muy bien. Entonces, ¿qué voy a tener? X va a ser igual a ¿qué? Velocidad inicial en X. Es la velocidad que hemos hallado por la ecuación de Torricelli. Raíz de 2 veces la gravedad por H, ¿no? Raíz de 2 veces la gravedad por H. Listo. Por el tiempo. El tiempo lo acabamos de hallar, que es raíz de 2 veces H mayúscula menos H minúscula sobre gravedad. Entonces, un poquito simplificar esta expresión, lo
pondré todo en una misma raíz, me va a quedar lo siguiente, ¿ya? Me va a quedar lo siguiente. En este caso, si lo pongo todo en una raíz, esta gravedad con esta gravedad se me van a ir, ¿no ve? Además que 2 por 2 me sale 4, ¿no es cierto? 4 veces, ¿y qué me queda? 4 veces h minúscula por h mayúscula menos h minúscula, ¿no? Además que puedo simplificar un poquito más esto. El 4 puede salir de la raíz, ¿no? Con un 2. Raíz de h minúscula, h mayúscula menos h minúscula. Entonces, fíjense, ya tengo una expresión para hallar la distancia x, ¿no? Y como ya tengo todos los datos, únicamente es reemplazar. Ya, entonces x va a ser igual a ¿qué? A 2 veces la raíz de h minúscula, era 10 centímetros, por h mayúscula, que era, ¿cuánto era? 40, ¿no? 40 menos 10. Listo. Entonces, ¿cuánto había sido esa distancia x a la cual llega el chorro para ese orificio a una profundidad de h minúscula? ¿Cuánto es? Recording stopped. ¿Cuánto es x? Calcúlenmelo. ¿Cuánto es x? 34,64. 34,64. Ya. En este caso, esto está en centímetros, ¿no? Ya. Recording in progress. En este caso, fíjense, ha hallado que el chorro llega a una distancia de 34,64 centímetros, ¿no? Entonces, esa va a ser nuestra respuesta para el inciso A. El inciso B, ¿qué me dice? Me dice a qué profundidad debe hacerse un segundo agujero para el mismo valor de X, ¿no? Entonces, me voy a copiar este grafiquito. Me copiaré. Me copio, ¿no? Entonces, yo necesito hacer una segunda perforación, ¿no? Una segunda perforación, no sé, a ver, me invento. Por aquí más o menos, ¿no? Una segunda perforación, con la condición de ¿qué? De que el chorro llegue a la misma distancia X que hemos hallado antes, ¿no? Tiene que llegar a la misma distancia X. Entonces, yo necesito hallar esta profundidad, ¿no? ¿A qué profundidad hemos hallado, ¿no? O bueno, tengo que practicar el chorro para que tenga la misma distancia X, ¿no es cierto? Para que tenga la misma distancia X. Entonces, ¿esto qué variable me doy? No sé, H2, digamos, ¿ya? No sé. Entonces, ¿cómo hago esto? ¿Ya? Me voy a aprovechar o voy a utilizar algunas expresiones que hemos hallado en el anterior ejercicio, ¿ya? Pero en el anterior inciso. Entonces digo, del anterior inciso, ¿no? Voy a extraer lo siguiente. Voy a extraer la expresión para la distancia horizontal, o sea, la distancia X. Entonces, ¿qué tenía? ¿Qué expresión tenía? X era igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 4 veces h mayúscula menos h minúscula. ¿No ven? Esta expresión hemos hallado para hallar la distancia X, ¿no es cierto? Entonces voy a hacer lo siguiente, ¿ya? Voy a despejar h minúscula, ¿ya? H minúscula. Voy a despejar h minúscula con tal de que tenga una expresión para poder hallar sus raíces, o sea, sus expresiones. Van a ver cómo, ¿ya? Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. La raíz lo voy a mandar al otro lado de la igualdad como un cuadrado, ¿no? Es igual a ¿qué? A 4 veces h, esto ya lo multiplicaré, ¿ya? 4 veces h mayúscula por h minúscula, h mayúscula por h minúscula, menos 4 veces h minúscula al cuadrado, ¿ya? Entonces, fíjense, me va a resultar esa ecuación, ¿ya? En la cual yo voy a igualarla a 0, ¿ya? De la siguiente forma. 4 veces h minúscula al cuadrado, menos 4 veces h mayúscula por h minúscula, ¿no es cierto? Menos x al cuadrado, y esto es igual a 0, ¿ya? Fíjense, se me está generando una ecuación cuadrática, ¿no?
en la cual yo ya conozco el valor de X, ¿no es cierto? El valor de X ya es dato porque me estaba diciendo que encuentre una profundidad para que X sea la misma que el anterior ejercicio, ¿no? Entonces, X ya es dato, lo acabamos de hallar. Entonces, mi variable es H minúscula, ¿ya? H minúscula. Entonces, voy a tener lo siguiente, lo seguiré simplificando un poquito para que se entienda mejor, ¿ya? Voy a tener a todo esto, lo voy a dividir entre 4. Lo voy a multiplicar por un cuarto. ¿Ya? ¿Qué me va a quedar? H minúscula al cuadrado, menos 4 veces, perdón, el 4 se simplifica, ¿no? H por H minúscula menos X al cuadrado cuartos. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces fíjense, como les decía, ya tengo mi ecuación cuadrática, en la cual puedo aplicar la ecuación cuadrática para encontrar las raíces de H minúscula, ¿no? En la cual ya conocemos nosotros que la ecuación cuadrática es la siguiente, ¿no? X1 y X2, por así decirles, es menos B más menos la raíz cuadrada de B al cuadrado menos 4 veces AC. Todo esto sobre 2 veces A, ¿lo ve? Esta es la ecuación cuadrática que nos sirve para encontrar las raíces de una ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, únicamente tengo que aplicar eso, ¿ya? En la cual X es H, ¿no ve? H minúsculo. Y ya tengo los coeficientes A, que en este caso va a ser 1, B va a ser esto, ¿no? Y C voy a tener que es todo esto. Listo. Es eso. Entonces, si quieren, ustedes lo meten todo a la calculadora, pero lo vamos a desarrollar conmigo, ¿ya? Entonces voy a tener H1 y H2 va a ser igual a ¿qué? H1 y H2 va a ser igual a ¿qué? Menos B, ¿no es cierto? Pero menos por menos me va a dar más, entonces únicamente me va a quedar H mayúsculo, ¿no? Más menos la raíz cuadrada de ¿qué? De B cuadrado. B es menos H. Menos H al cuadrado nomás, ¿no? Menos, ¿no es cierto? 4 veces AC. Aquí lo haré. 4 veces por A. A es 1 por C. C es X al cuadrado entre 4. De aquí se me puede simplificar esto con esto. Entonces, solo me queda X al cuadrado, ¿no? Listo. ¿Qué más? Sobre 2 veces A. 2 por 1, 2 nomás. Listo, ya tengo las raíces para encontrar mis dos profundidades, ¿no? H1 va a ser igual entonces aquí. H más raíz de H mayúscula al cuadrado menos X al cuadrado, ¿no? Todo esto sobre 2. H2 va a ser de la misma forma. H menos H al cuadrado menos X al cuadrado sobre 2. Entonces ya tengo mis dos raíces. Ahora estas raíces se van a cumplir siempre y cuando, ¿lo ves? Siempre y cuando X sea menor a H, ¿no ve? Se tienen que cumplir esto. X es menor a H mayúscula, X es 34 y H mayúscula es 40. Entonces, si es menor, ¿no ve? Entonces se va a cumplir. Voy a poder hallar raíz, ¿ya? Entonces, H1, ¿qué va a ser igual? H1 va a ser igual a ¿qué? Reemplazo, ¿no? 40 más raíz de 40 al cuadrado menos X, ¿cuánto era X? 34,64 al cuadrado. Todo esto sobre 2 veces, todo sobre 2, ¿no? Entonces, ¿cuánto será esta primera profundidad H minúscula? ¿Cuánto es? Recording stopped. Recording in progress. Y de la misma forma hago para el 2, ¿no? 40, en este caso va a ser menos 40 al cuadrado, menos 34,64 al cuadrado. Todo esto dividido entre 2. Entonces ya tengo mis dos raíces, mis dos profundidades, ¿no? ¿A qué es igual? El primero es igual a 30, me dicen, 30 centímetros. Y el segundo, Recording El stopped. segundo sería 10. 10 centímetros, ¿no? Listo. ¿Alguien más me confirma esos dos datitos, por favor? Sí, igual sale Oxy. Listo, eso quería. Ya. Entonces, volveremos a grabar. Recording in progress. Listo, entonces fíjense, ya tengo mis dos raíces, ¿no? Una igual a 30 centímetros y otra igual a 10 centímetros. Entonces, fíjense, tengo dos profundidades y justamente este H2 es la profundidad que ya me daba el problema, ¿no es cierto? H2 me decía que era igual a, en este caso, ¿no? H2
era igual a 10 centímetros. Entonces hemos encontrado la respuesta correcta, ¿no? Para este H2, que era una primera profundidad para la cual X valía el valor, X vale el valor que hemos obtenido, ¿no ven? Además hemos tenido otra raíz, otra respuesta para H minúscula, ¿no es cierto? Que justamente es la que necesitábamos hallar, ¿no? En este caso este va a ser H1, ¿no? H1 es la profundidad del segundo orificio para la cual llega a la misma distancia X, ¿no? Entonces, como respuesta, el segundo agujero o el segundo orificio, yo tengo que aplicarlo a una profundidad de 30 centímetros, ¿no? Entonces, esa es mi respuesta, ¿ya? El segundo orificio tiene que estar a una profundidad de 30 centímetros, ¿ya? O sea, esto es 30, ¿no? Esto es 30 centímetros. Listo. Esa sería la respuesta al inciso B. ¿Qué me dice el inciso C? ¿En qué profundidad, no es cierto, debo aplicar un orificio para que la distancia X sea máxima? ¿Ya? Entonces, el inciso C, vamos a hacerlo de la misma forma. Le copiaré este grafiquito y lo vamos a pegar. ¿Ya? Para el inciso C me está pidiendo a qué profundidad yo debo aplicar un orificio, ¿no? No sé, me invento para acá, para la cual esta distancia X o el alcance X sea el máximo, ¿no? O es decir, así. ¿No es cierto? Eso. Entonces me está pidiendo que calcule una profundidad Y, me llamaré una variable Y, para la cual este X o el alcance del chorro sea máximo. ¿Lo ve? Sea máximo. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Igualmente, del inciso anterior, ¿no? O de uno de los incisos anteriores, de los incisos anteriores, ¿no? Voy a extraer la expresión de la distancia X, ¿no? La expresión del alcance X. En este caso voy a utilizar este. X es igual a 2 veces la raíz de H minúscula por H mayúscula menos H, ¿no? Entonces, X es igual a que a 2 veces la raíz de, ¿cuánto era? H minúscula, H menos H. ¿Lo ven? Esta expresión voy a utilizar del alcance X, ¿no? Pero en este caso voy a hacer lo siguiente. Esto también es igual a que a 2 veces la raíz de H mayúscula por H minúscula menos H al cuadrado, ¿no? Listo. Ahora, para encontrar el alcance máximo, esto ya les debe sonar por anteriores cursos. Para encontrar un máximo, ¿qué tengo que hacer, muchachos? ¿Qué tengo que hacer para encontrar un máximo? Derivar. Derivar, ¿no es cierto? Entonces tengo que derivar esta expresión, pero con respecto a qué variable. O sea, tengo que derivar X, pero con respecto a qué, H mayúscula o H minúscula. Respecto a qué variable tengo H que... minúscula. H minúscula, ¿no ve? Porque esa es la variable que me determina la profundidad. Porque H mayúscula ya es constante, pues, ¿no ve? Es la altura del recipiente o la altura del líquido, ¿no ve? Entonces tengo que derivar esta expresión. Derivo esta expresión, ¿no es cierto? Con respecto a H minúscula, ¿ya? Entonces, derivando voy a tener lo siguiente. Derivada de la distancia o el alcance X respecto a H minúscula es igual a ¿qué? Tengo que hacer regla de la cadena, ¿no? Derivada de una raíz, ¿alguien se acuerda que es igual? Derivada de una raíz, Uno sobre 2 veces la raíz y lo mismo que está dentro de la raíz. ya, perfecto, ¿no? H por H menos H al cuadrado. Listo. Por, tengo que derivar el argumento de mi raíz, ¿no es cierto? Me va a quedar lo siguiente. Derivada de H por H minúscula, me va a quedar H mayúscula nomás, ¿no ve? Menos, derivada de H al cuadrado, 2 veces H. Listo. Y como tengo que maximizarlo,
esta derivada lo tengo que igualar a 0, ¿no ve? Entonces, voy a tener lo siguiente. Esto se me elimina, esto también. ¿Y qué obtengo finalmente? H mayúscula menos 2 veces H es igual a 0, ¿no? Entonces, despejo H minúscula, que va a ser igual a H medios, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, yo debo aplicar un orificio a una profundidad de la mitad, ¿no es cierto?, de la altura del tanque, para que el alcance del chorro sea máximo. Entonces, para una respuesta, H va a ser igual a ¿qué? A 40 medios. Entonces, yo debo aplicar el orificio a una profundidad de 20 centímetros, ¿no? Listo. Esa es mi respuesta. Entonces, para que el alcance del chorro sea máximo, yo debo aplicarle un orificio a una profundidad de 20 centímetros, ¿no? Entonces, esta profundidad es igual a 20 centímetros, ¿no ve? Entonces, esa sería la respuesta al inciso C. Recording stopped. No sé si tienen alguna consulta, duda, muchachos, respecto a este ejercicio. Saquen una fotito. Me avisan para bajarlo, ¿ya? No sé si tienen alguna consulta, duda, muchachos. Ya, saquen una fotito ahí, ahorita lo voy a bajar. Listo, haremos otro. 2. Ya. Entonces, ¿qué dice este ejercicio? Un ratito, dime, por favor. Ya. Recording in progress. Haremos este ejercicio 2, ¿ya? ¿Qué me dice? Hallar el tiempo en horas que se necesite para vaciar un tanque cilíndrico que tiene un radio de 4 metros y una altura de 5 metros a través de un orificio redondo de 1 sobre 24 metros de radio, ¿no? Situado en el fondo del tanque, y además me dice que la velocidad de salida del líquido es aproximadamente igual a ¿qué? A 0,6 multiplicado por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Eso está en metros sobre segundos. Donde h es la altura del líquido en el tanque y g es la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces, me dibujaré a ver aquí un orificio, perdón, un recipiente cilíndrico, ¿no? Un recipiente cilíndrico en el cual yo le voy a hacer una perforación, ¿no? Listo. Entonces yo tengo mi recipiente cilíndrico que tiene un radio de 4 metros, ¿no? Entonces, R mayúscula le llamaré a este. Y a este le llamaré R minúscula, ¿ya? Del orificio. Entonces, R mayúscula igual a 4 metros, ¿no es cierto? Y R minúscula es igual a 1 sobre 24 metros, ¿no? Listo, tengo los dos radios, además que me dan la velocidad de salida, ¿no? Salida es igual a que 0,6 la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. ¿Ya? Y me está pidiendo que encuentre el tiempo en el cual se vacía este recipiente, ¿no? Este recipiente está lleno de agüita. ¿Ya? Cualquier líquido, agua, digamos.
Entonces me está pidiendo el tiempo al cual se va a descargar o se va a vaciar este tanque cilíndrico, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? ¿Ya? En este caso, cuando yo necesite hallar tiempos de vaciado, vamos a partir de lo siguiente, ¿ya? Vamos a partir de la ecuación de continuidad, ¿ya? Ecuación de continuidad. Continuidad. Tal vez esto ya les he explicado el INGE, pero vamos a recordar, ¿ya? Vamos a partir de la ecuación de continuidad. ¿Qué me dice la ecuación de continuidad? Que el caudal, ¿no es cierto?, que entra es igual al caudal que sale, ¿no ve? Eso partía del principio de conservación de masa, ¿no ve? Entonces, el caudal que entra es igual al caudal que sale, ¿ya? Entonces, ¿cómo se definía caudal? Se definía como la velocidad 1 por el área 1, ¿no? Lo haremos así. B minúscula. Velocidad 1 por el área 1. ¿Igual a qué? En este caso va a ser lo mismo, ¿no? Velocidad 2 por el área 2, ¿ya? En el cual 1, yo voy a decir que es del tanque y 2 es del orificio. ¿No ve? Entonces, acá, me falta acá un signo negativo, ¿ya? En el caudal que sale. ¿Por qué signo negativo? Porque le estamos quitando un caudal, ¿ya? Ese signo negativo significa que como se va a vaciar, ¿no es cierto? Poco a poco, a medida que pase el tiempo, este tanquecito va a ir disminuyendo su altura. Y entonces, está sustrayéndose un caudal, ¿no es cierto? Está saliendo un caudal y es por eso que le ponemos un signo negativo, ¿ya? Es por eso que sale el signo negativo. Entonces, vamos a hacer también lo siguiente, ¿ya? B1 es la velocidad de bajada, o sea, con qué velocidad está disminuyendo, ¿no es cierto?, el tanque. Y B2 es la velocidad de salida, ¿ya? B2 es la velocidad de salida. Entonces, acá observamos que la velocidad 1 depende, ¿no es cierto?, depende de la altura del líquido y también depende del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, esta velocidad 1 yo lo voy a reemplazar con lo siguiente. Nosotros conocemos que la velocidad es igual a ¿qué? A la distancia sobre el tiempo, ¿no es cierto? La distancia sobre el tiempo. En este caso es una altura, ¿ya? Va a ser una altura sobre el tiempo. O un nivel de líquido, si ustedes quieren, un nivel de líquido que varía según el tiempo, ¿ya? Pero eso lo tengo que hacer de forma diferencial. Entonces, esta velocidad 1 va a ser igual a ¿qué? Diferencial de altura del líquido sobre diferencial de tiempo, ¿ya? Por el área 1. El área 1 lo llamaremos A nomás, ¿ya? ¿Igual a qué? ¿Igual a qué? Igual a menos, ¿no es cierto? Menos la velocidad 2. La velocidad 2 es la velocidad de salida, ¿ya? En este caso, la velocidad de salida ya tenemos nosotros, ¿no? Me daba de dato 0,6, dos veces la gravedad por altura, ¿no es cierto? Por el área 2. El área 2 únicamente le llamaré A sub 0, ¿ya? Que me simboliza el área de o el área del orificio, ¿ya? Eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Tengo que integrar esta ecuación, ¿ya? Pero para integrarlo, yo necesito separar variables, es decir, ese diferencial de y tiene que estar en un lado de la expresión y ese diferencial de tiempo en otro lado de la expresión, ¿ya? Entonces voy a hacer lo siguiente. Diferencial de tiempo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a menos área, ¿no es cierto? En este caso lo vamos a hacer así, ¿ya? Le voy a despejar el diferencial de tiempo, o sea, esto tiene que pasar a multiplicar, ¿no ve? Multiplicar y en este lado me va a quedar área, ¿no es cierto? Con su signo, menos área, que es del recipiente, ¿no es cierto? Sobre este A sub 0 va a pasar a dividir, ¿no? A sub 0. Listo. ¿Qué más? Por
por 1 sobre 0,6 por 2 veces la gravedad altura, ¿no? Y todo esto está en raíz. Raíz de 2 veces la gravedad por altura. Listo. ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? Nada, ¿no? Entonces me falta el diferencial de y. En este caso, fíjense, tengo la velocidad de salida, ¿no es cierto? 2 veces la gravedad por altura, ¿ya? Pero esta expresioncita lo voy a reemplazar de la siguiente forma. B2, que lo hemos llamado, es igual a 0,6 por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura, ¿no es cierto? La altura del tanque. Pero en este caso, esa alturita, ¿ya? Va a ir reduciéndose con respecto al tiempo, ¿ya? Porque se está vaciando, ¿no es cierto? Entonces, esta alturita y va a ir variando con respecto al tiempo y por eso yo le voy a denominar con una variable y, ¿ya? Por eso, esta alturita h varía con el tiempo. Entonces, como estoy haciendo el análisis en un punto cualquiera, ¿no? Digamos, en este punto tomo el diferencial, ¿no? En este puntito tomo el diferencial. Está a una altura y, ¿no es cierto? Y esa altura y varía con el tiempo. Entonces, esta h que tenía en mi expresión final, lo voy a reemplazar por una variable y. ¿Ya? Entonces, como ya está todo mis variables separadas, lo integro. ¿Ya? Lo integro. Integrando voy a tener lo siguiente. ¿Ya? Voy a tener integral de diferencial de tiempo es igual a ¿qué? Menos área del recipiente sobre área del orificio. Todo esto sobre 1, 0,6 por raíz de 2 veces la gravedad y, ¿no? Me falta la integral. Las áreas son constantes, eso no varía. Entonces salen de mi integral y voy a tener esto. ¿Ya? Ahora necesito los límites. ¿Ya? Los límites. Cuando el tiempo es cero, ¿no es cierto? Cuando acá, ¿no? Tengo una alturita h, ¿no ven? Cuando tengo un tiempo cero, ¿cuánto va a ser la altura del recipiente? Va a ser h, ¿no ve? O sea, cuando tengo un tiempo cero, no se está descargando nada, ¿no ve? La altura del recipiente o la altura del líquido, en este caso, la altura del líquido va a ser igual a h, ¿no es cierto? Va a ser igual a h. En este caso, nos decía que la altura del recipiente es h minúscula. ¿Ya? Esto. Esto lo cambiaremos para que no genere confusión. H, listo. Entonces, a un tiempo cero tenía un nivel de líquido h, o sea, el total, ¿no ve? Ahora yo necesito hallar el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo en el cual el tanque se vacíe. ¿Cuánto va a ser entonces la altura del líquido, muchachos? ¿Cuánto va a ser la altura del líquido? ¿Cuánto va a ser la altura del líquido para un tiempo t en el cual quiero que todo se vacíe? ¿Cuánto va a ser la altura del líquido? 0. Cero, ¿no ve? Cero. Listo. Entonces, tenemos esta expresión, ya está armada mi integral, ¿ya? Pero de ahora en adelante esto lo vamos a convertir como una formulita, ¿ya? Entonces, integrando este primer término únicamente tengo tiempo, ¿ya? Y ese va a ser el tiempo de vaciado. ¿Igual a qué? Este signo menos lo voy a hacer desaparecer. Pero ¿cómo lo voy a hacer desaparecer? Esto ya son conceptos de cálculo. Entonces, tengo que invertir mis variables de mi integral. ¿Lo ve? Invirtiendo mis límites de mi integral, este signo negativo desaparece. ¿Ya? Entonces voy a tener a sobre a sub 0 por la integral de 0 hasta una altura h de 1 sobre 0,6 por la raíz de 2 veces la gravedad por y, ¿no? Y diferencial de y. Listo. Fíjense, ya tengo esta expresioncita que me va a ayudar para todos los ejercicios. ¿Ya? Para todos los ejercicios. En este caso, eso también ya está en su formulario. ¿Ya? Si se fijan acá, está acá.
¿no? Tengo tiempo de vaciado para cuando el área no varía, es decir, tenemos un cilindro, un cuadrado, no sé, pero el área al transcurrir el tiempo, al transcurrir que el nivel del líquido baje, no va a cambiar, ¿no? Es decir, que cuando mi líquido baje o el nivel del líquido baje, el área siempre va a permanecer constante, ¿no? Va a permanecer constante. Entonces, para eso tenemos esta expresión. El tiempo de vaciado es igual a el área del recipiente sobre el área del orificio de descarga multiplicado por la raíz de 2 veces la altura del recipiente sobre la gravedad, que es una expresión similar a la que hemos hallado antes, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando tengo un tiempo de vaciado en un área variable, ¿ya? Es decir, cuando tengamos, no sé, un cono, un recipiente, no sé, esférico, digamos, no sé, cualquier recipiente, pero en el cual a medida que el líquido descienda, el área va a ir variando, ¿no? En el cual ya vamos a tener esta. Aquí esta T está por demás, ¿ya? Esta T no existe. Vamos a tener esa expresión, que es algo igual similar que hemos hallado antes, ¿no ve? Entonces ya tenemos esas dos expresiones, ¿ya? Volveremos a nuestro ejercicio. Tenemos esto, ¿no? Fíjense, es algo similar, solo que aquí tengo que simplificar algunas cositas. Pero además, en nuestra expresión del formulario, esto no existe, ¿no ve? Porque sabemos que la ecuación, según la ecuación de Torricelli, esta velocidad va a ser igual a 2 veces la gravedad por h nomás, ¿no ve? Pero para este ejercicio ya me está dando la velocidad de salida. Entonces es como una condición. Es por eso que aparece ese 0,6, ¿ya? Entonces continuaremos con nuestro ejercicio. 0,6. Listo. Ya puedo calcular mi tiempo de vaciado, ¿no? Tiempo de vaciado va a ser igual a ¿qué? A el área del recipiente. ¿Cuánto es el área del recipiente? El área del recipiente es un área de una circunferencia, mediana radio. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Pi por 4 al cuadrado. ¿Todo esto sobre cuánto? El área del orificio. ¿No es cierto? El área del orificio va a ser lo mismo. Pi por el radio al cuadrado, pero el radio es R minúscula y es 1 sobre 24. Y esto al cuadrado. Integral de 0 hasta h, ¿no es cierto? Lo puedo sacar las constantes, ¿ya? 1 sobre 0,6, ¿no es cierto? De la integral de 0 hasta h, de 1 sobre la raíz de 2 veces gravedad por y, en este caso, diferencial de y. ¿Ya? En este caso, ¿cómo haría esto? ¿Cómo haría esto? Lo integro, ¿no? ¿Qué va a ser igual a la integral de 1 sobre raíz? ¿Alguien se acuerda cómo integrar? Logaritmo, si mal no recuerdo, el Logaritmo. logaritmo de raíz de y. A ver, Recording stopped. resuélvanmelo a ver esa integral. Yo lo haría de la siguiente forma. Lo haría 2 veces gravedad y a la menos un medio. Diferencial de y. Así está un poquito más fácil, ¿no? Todo esto, pero así. ¿Cuánto dará esa integral? Resuélvemelo. Lo que sí creo que podemos sacar el 2 gravedad también como constantes. Sí, también se saca. Va a ser, ya, eso más lo haremos. Para que sea más fácil todavía. Entonces vamos a hacer así. Recording in progress. Ya, hemos dicho que vamos a sacar las constantes, ¿no? Entonces, esto más lo sacaremos. ¿Dónde está? El 1 sobre 0,6 lo hemos sacado. Esto por raíz de 2 veces g, ¿no? Listo. Integral de 0 hasta h de 1 sobre raíz de y diferencial de y. Listo. Más fácil todavía. Recording stopped. Ahora sí, calcúlenme las integralcitas.
¿Cuánto dará esa integral? Tiempo de vaciado va a ser igual a ¿qué? Sería y, raíz cuadrada de y sobre 1/2. O 2 veces raíz cuadrada de y. 2 veces, Raíz cuadrada de y. ¿eso es el resultado? ¿Cómo es? Va a ser así, ¿no? 4y sobre raíz de 2 veces g. Entonces, si yo le quiero... Esto es para demostrarles que es igual que la ecuación, ¿ya? Va a ser igual a y, que en este caso va a ser así, ¿no? Esta expresión. Entonces, como han visto, es a sobre a sub 0 por... Olvidémonos de ese 0,6, ¿ya? Porque esa es condición del problema. Digamos que no existe ese 0,6. Integramos lo que está ahí, me da raíz de 2 veces y sobre g, ¿ya? Y este es el tiempo de vaciado general, ¿ya? Para cuando el área no varía. Para cuando el área no varía. Y si se fijan, coincide, ¿no ve? Con lo que es su formulario. Está. Área del recipiente sobre área del orificio, raíz de 2 veces y lo hemos puesto para nuestro caso de demostración sobre la gravedad. ¿Ya? 2 veces y sobre la gravedad. En este caso, 2 veces y sobre la gravedad. ¿Ya? Solo para demostrar eso, pero de ahora en adelante únicamente vamos a utilizar formulitas. ¿Ya? Por este primer ejercicio lo hemos demostrado. ¿Ya? Entonces, listo. Esto es así. ¿Ya? Recording in progress. Entonces, finalmente, integrando nos daba que el resultado es 2 veces por la raíz de y, ¿no es cierto? Entonces, pi con pi se me va. Aquí, ¿qué voy a tener? Directamente ya reemplazaré, ¿ya? Reemplazaré. Tiempo de vaciado va a ser igual a ¿qué entonces? 4 sobre, 4 al cuadrado sobre 1 sobre 24 al cuadrado por 1 sobre 0,6 por raíz de 2 por 9,81, ¿no es cierto? Por 2, en este caso ya evaluándolo h, ¿no? Listo. Pero h, ¿nos daban el valor de h? Donde h es la altura del líquido del tanque. No nos dan. Entonces va a ser en función a h nuestra respuesta. Entonces, el tiempo de vaciado, ¿a qué va a ser igual? Tiempo de vaciado es igual a ¿cuánto? Calcúlenmelo. ¿Cuánto es? Recording stopped. Todo en función a h. ¿Cuánto es? 4 al cuadrado sobre 1 sobre 24 al cuadrado por 1 sobre todo esto. Si nos dan, creo que la altura en el principio del problema dice, tiene un radio de 4 metros y una altura de 5 metros. Ah, cierto, nos dan la altura. Cierto, cierto, cierto. Tienes razón. Recording in progress. Nos dan la altura, ¿no? La alturita nos dicen que es de 5 metros, entonces raíz de 5. Listo. Ahora sí, todo esto nos va a salir por si acaso en segundos, ¿ya? Esta formulita nos da en segundos. O con la expresión que hemos hallado, el tiempo de vaciado nos da en segundos. Entonces, ¿cuánto da este resultado? ¿Cuánto da todo eso? Recording stopped. ¿Cuánto da todo eso? En segundos. 15.508,03. ¿Alguien más le da eso? 15.508,03. ¿Eso les da? ¿Cómo es? Sí, Ya. Recording in progress.
Listo, entonces obtengo un tiempo de vaciado de 15.508,03 segundos, pero el problema me pedía en horas, ¿no? Ayer el tiempo en horas me decía. Entonces, únicamente tengo que hacer un factor de conversión a horas, ¿no? En todo caso, tendría que dividirlo esto ¿entre cuánto? 3.600, ¿no? ¿Una hora cuántos segundos tiene? ¿Una hora cuántos Sí, así segundos? es, 3600. dividirlo entre 3600. Ya, listo. Entonces, divídanmelo. ¿Cuánto me va a dar el tiempo de vaciado en horas? 4 horas. 4 horas clavado. Sale con decimales, pero yo supongo que como estamos hablando de horas, directamente 4 horas. 4,31 dice. Sí, sale 4,31 Ya, horas. 4,31 horas. Ya, eso que sea. Entonces, ya tengo mi tiempo de vaciado, ¿no? Entonces, se va a vaciar todo este tanquecito, todo este recipiente, en un tiempo de 4,31 horas. ¿Ya? Si quieren, ya lo ponen 4 horas y no sé tantos minutos, pero esta respuesta vale, ¿ya? Recording stopped. No sé si tienen alguna consulta, duda. Prácticamente hemos demostrado de dónde sale esa ecuacioncita que está en su formulario, ¿no? ¿Alguna consulta, duda? Consultas, dudas. ¿Todo está claro? Ya, saquen una foto, vamos a hacer otro. Haremos otro. Este. Recording in progress. Bien, haremos este tercer ejercicio que me dice calcular el número de orificios de 2 centímetros de diámetro que deben practicarse en el fondo del recipiente cilíndrico de 1 metro de diámetro y 4 metros de altura, de manera que se evacúe totalmente en un tiempo de 56,46 segundos, ¿no? Entonces, fíjense, acá me dibujaré un poquito para que se entienda mejor. Tengo un recipiente cilíndrico, ¿no? Me dice, ¿o no? Sí, cilíndrico, ya. Este recipiente está cargado con un líquido, digamos que es agua, a una altura ¿de cuánto? De 4 metros. Y tiene un diámetro, me dice, de 1 metro, ¿no? Me está pidiendo calcular el número de orificios de 2 centímetros de diámetro que deben practicarse en el fondo del recipiente cilíndrico, de manera que se evacúe totalmente en un tiempo de 56,46 segundos. Entonces ya nos dan un dato del tiempo de vaciado, ¿no? Este recipiente se tiene que vaciar en 56,46 segundos. Entonces, ¿cuántos orificios yo debo practicarle para que se vacíe en ese tiempo, ¿no? Además que nos dan el dato del diámetro del orificio, ¿no? Diámetro del orificio 2 centímetros. Este es igual a 0,02 metros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo hago este ejercicio? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cuántos orificios debo hacerle a este recipiente eh, para que tenga un tiempo de vaciado de 56,46 segundos? Y entonces vamos a hacerlo rapidito. ¿Cómo se define tiempo de vaciado? Se define, en este caso es un área constante, ¿no? Me dice que es cilíndrico, entonces a medida que baje el agua, no va a variar su área, ¿no ve? Entonces es un área constante. Voy a tener lo siguiente. Es área del recipiente dividido entre el área del orificio, todo esto multiplicado por 2 veces la altura sobre la gravedad. ¿No ve?
Eso es. Pero me está pidiendo o sea, el área del recipiente no va a cambiar. Esto se va a permanecer constante. ¿No ve? Lo que va a variar es en el área del orificio, porque no solo es uno ahorita, ¿ya? Ya no es solo un hito, sino van a ser varios. ¿Cómo puedo expresarlo esta área del orificio? En función al número de orificios que pueda tener este recipiente. ¿Cómo puedo expresarlo? ¿A alguien se le ocurre algo? Lo multiplicamos por una constante, una n, Claro, digamos. exacto. ¿No es cierto? Entonces aquí seguramente va a haber uno, 2, 3, 4, hasta n orificios para que cumpla este tiempo, ¿no ve? Entonces van a haber n áreas, ¿no ve? N áreas de orificios. Entonces n por a sub 0. Listo, ya está resuelto mi problema, ¿no? Esto le igualo a ¿cuánto? A 56,46. Listo, ya está. Reemplazaré, ¿ya? El área del orificio del tanque. El área del tanque es pi por, en este caso, 1 al cuadrado, ¿no? Dividido entre ¿qué? Al número de áreas, pero el área del orificio va a ser igual a ¿qué? A pi por el radio o el diámetro. No está mal, ¿no? Está en función al diámetro. ¿Cómo sería entonces? Pi cuartos, ¿no? Pi cuartos por, aunque igual no va a variar. Pi cuartos por 1 metro cuadrado. Todo esto dividido entre n por pi cuartos por, en este caso, es 0,02 al cuadrado multiplicado por la raíz de 2 veces la altura. La altura es 4 sobre la gravedad, que es 9,81. Igual a ¿cuánto? 56,46. Listo, de aquí se simplifica esto con esto y lo único que tengo que despejar es n, ¿no? N. En todo caso voy a tener lo siguiente. Ya, despéjenmelo n rapidito de su calculadora directa. ¿Cuánto da n? ¿Cuántos orificios tengo que hacer? Recording stopped. ¿Cuántos orificios tengo? Si quieren lo hacemos, ¿no? 1 sobre 0,02 al cuadrado. Todo esto por 56,46 por 2 por 4 sobre 9,81. Concede. Treinta y nueve coma noventa y nueve o 40, diré. Ya, 40, ¿no? Ya 40 orificios, listo. Recording in progress. Entonces, despejando, ¿no es cierto? El número de orificios n, ¿no es cierto? O tenemos que, tengo que hacer 40 orificios para que cumpla este tiempo de vaciado, ¿no? De 46,46, 56,46 segundos, ¿no? Entonces tengo que hacerle 40 orificios a este recipiente con un diámetro de 2 centímetros, ¿no es cierto? Del orificio para que cumpla ese tiempo de vacío. Listo, esito era ese ejercicio. Recording stopped. ¿Alguna consulta, duda, muchachos? Consultas, dudas. Facilito, ¿no? Sí, si nos pidieran, digamos, una cantidad, como nos pide, ¿no? ¿Qué cantidad de orificios con cierto diámetro? Pero a la vez también Sí. nos dice otra cantidad de orificios con otro diámetro. A la ecuación en el denominador le sumaríamos esa área más que nos está añadiendo, o cómo le haríamos. A ver, te estoy entendiendo de la siguiente forma. Digamos, para este ejercicio 1, el diámetro es, digamos, 2 centímetros, ¿no ve? Me está pidiendo el número de orificios, digamos allá. Para un inciso B, digamos, el diámetro igual a, no sé, 6 centímetros. ¿A eso te refieres? Sí, que nos pida, digamos, hallar de orificios con dos diferentes diámetros.
Ah, ya. O sea, tú dices, digamos, un diámetro de 2 y otro diámetro en el mismo de 6. ¿A eso te refieres? Sí, sí, sí. Tendría que ser de esta forma. Como son dos Sí. diferentes. Dime, dime. Si fuera así, si fuera así, como dice mi amigo, sería válido decir que el caudal final es igual a la suma, es igual a, digo, el caudal inicial es igual a la suma de los caudales finales. Sí, eso es, pues. Como hemos demostrado el primer ejercicio, que el caudal que entra es igual al caudal que sale, el caudal que entra va a ser igual a la suma de todos los caudales que salen, ¿no ve? Eso es el principio de conservación de masa. Ya es como si fuera una tubería con varias ramificaciones, ¿no ve? Entonces el caudal que entra, aquí sale un caudal 1, caudal 2, caudal 3, caudal 4, caudal 5. Caudal que entra es igual a la sumatoria de los caudales que salen, ¿no ve? Conservación de masa. Lo que tú dices tendría validez. En este caso, ¿cómo lo aplicamos ahora al tiempo de vaciado? Tendríamos que deducir, ¿no? La expresión, pero sí, partiría de ese principio, que el caudal que entra es igual al caudal que sale, a la sumatoria de los caudales que salen, ¿no? Tendríamos que hallar una expresioncita. En todo caso, tal vez seas la suma, ¿no? Pero hay que hallar. Pero así se hace. ¿Se comprende, muchachos? ¿Está resuelta tu duda? ¿Que tenías esa duda? Sí, sí, sí. Gracias, Axel. Ya, haremos otro, saquen una foto. Papel 4. Ya, entonces haremos este. ¿Cómo se va a grabar? Recording in progress. Bien, comenzaremos con este ejercicio. El orificio inferior del embudo de la figura tiene una sección de 1 cm². ¿Cuántos litros por segundo gasto caudal debemos verter como máximo por la parte superior del embudo para que éste no se desborde? ¿No es cierto? Estando el embudo lleno, no se introduce más agua. ¿Cuánto tiempo tardará en vaciarse por completo? Considere el embudo como un cono, sin tener en cuenta el cuello. ¿Ya? Entonces, fíjense, acá tenemos un recipiente de forma cónica, es un embudito, ¿no? En el cual el inciso A me está pidiendo qué caudal debo verter para que no se desborde. Y un inciso B me está pidiendo que calcule el tiempo de vaciado, ¿no? Con la alturita que me está dando el gráfico, ¿no? Entonces, fíjense, primero vamos a hacer el tiempo de vaciado para afirmar nuestros conocimientos de tiempo de vaciado, en el cual vamos a tener lo siguiente, ¿ya? Fíjense, en este caso, el área del recipiente ya no es constante. A medida que desciende el líquido, el área va a ir cambiando, ¿no? En función a su radio, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este tipo de problemas? ¿Qué tenemos que hacer? Primero nos vamos a dibujar como un perfilcito, ¿ya? Como un perfilcito visto de frente. En el caso va a ser acá, algo así, ¿no? Chan, chan. Más grande, ¿vale? Viéndolo de frente vamos a tener algo así. ¿Ya? Algo así, nuestro conito, ¿no? El cual es simétrico, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Nosotros tenemos que darnos un diferencial. Ya tenemos que trabajar en una sección cualquiera de nuestro recipiente, digamos acá. ¿Ya? Entonces, este conito, ¿no es cierto? Este conito tiene un radio R mayúscula, ¿no es cierto? Pero al trabajar en un diferencial que nos estamos dando en una sección cualquiera o en una altura cualquiera del líquido, si ustedes quieren, este diferencial de rojito, el radio en ese diferencial que yo estoy analizando va a ser
X, ¿no es cierto? Es un radio X que no conozco. Y estamos analizando a una altura del líquido Y, ¿no es cierto? A una altura del líquido Y. Entonces, fíjense, ¿de qué se trata todo esto? Expresaremos el tiempo, la fórmula del tiempo de vaciado, ¿ya? Tiempo de vaciado para áreas variables se define como lo siguiente, ¿ya? Es igual a 1 sobre la raíz de 2 veces la gravedad por el área del orificio, ¿no es cierto? Todo esto multiplicado por la integral desde 0 hasta una altura h, ¿de qué? De una área en función a y, diferencial de y, todo esto sobre la raíz de y, ¿ya? Esa es nuestra expresión para determinar el tiempo de vaciado cuando tenemos áreas variables, ¿ya? Que es la misma que hemos visto antes, ¿no ve? Ya hemos demostrado de dónde sale esto. Solo que en este caso, A entra dentro, el área del recipiente entra dentro de la integral, porque ya depende de una profundidad del líquido, ¿no? O una altura del líquido. Ya les he hecho. A medida que desciende el líquido, el área va a tener o va a variar, ¿no? Entonces ya tengo mi expresión para tiempo de vaciado. Pero fíjense, acá lo importante es esto. El área de mi recipiente que tiene que estar en función a Y, ¿no es cierto? Entonces, el objetivo que tengo ahorita es encontrar un área que sea función a Y, ¿ya? Entonces, fíjense, voy a ver este diferencial que yo he tomado del recipiente, lo voy a ver desde arriba, ¿ya? Una vista desde arriba, ¿ya? Una vista desde arriba. Viéndolo de arriba, el diferencial, el rojito que me he dado, voy a tener esto, ¿no? De rojito también lo voy a hacer. Voy a tener esto, ¿no? Está feo. Esto, ¿no? Voy a tener esa vista, viéndolos desde arriba, ¿no? Todo esto es mi diferencial que he tomado, ¿ya? Ese es mi diferencial. Entonces, puedo hallar el área de esto, ¿no ve? ¿Qué radio tenía esto? Un radio X que nosotros le hemos dado porque estamos tomando el diferencial a una altura cualquiera. Entonces, tengo un radio X. El área de esto, ¿qué es igual? A pi por X al cuadrado, ¿no ve? Pero, fíjense, esta área está en función a X, ¿ya? Porque depende de X. Pero yo necesito un área que dependa de Y. Entonces, esta área no me sirve, ¿ya? No me sirve. Para que me sirva esta X, tengo que volverlo en función a Y, ¿ya? Esa X que tengo ahí, tengo que volverla en función a Y. ¿Y cómo voy a hacer eso? Del grafiquito, de la geometría de mi recipiente, ¿ya? De eso se trata esto. Tengo que encontrar un área en función a Y. ¿Y cómo voy a hacer eso? Me voy a ayudar de la geometría del recipiente, ¿ya? Entonces, fíjense, del recipiente se están formando dos triangulitos, ¿ya? Dos triangulitos, ¿no es cierto? Dos triangulitos, en el cual tengo un triángulo grande y un triángulo más chiquito. No sé si se dan cuenta de eso. Aquí, por ejemplo, tengo un triángulo grande que me estoy dibujando de naranjita. Y tengo otro triángulo más pequeñito de color azulito. ¿Lo ven? Además comparten el mismo ángulo, ¿no es cierto? Ángulo de 30 grados. Listo. Entonces va a ser una relación de triángulos. Yo voy a decir que tangente de 30 es igual a que para el triángulo pequeñito, cateto opuesto, X sobre el cateto adyacente, que es Y, igual a que para el triángulo más grande, tangente de 30 va a ser igual al cateto opuesto, que es R mayúscula, sobre el adyacente, que en este caso es 10, ¿no? Que en este caso es 10. Ahora, fíjense, ya tengo esta igualdad, ¿no es cierto? De la cual voy a despejar X. Este 10 centímetros lo expresaremos en metros, ya para que no nos confundamos luego. Va a ser 0,1 metros. Listo, 0,1. ¿Ya? Entonces, despejo X voy a tener que va a ser igual a Y por R sobre 0,1. ¿No es cierto?
Entonces, fíjense, ya he encontrado una expresión para X que me va a ayudar, que esto justamente lo hemos obtenido de la geometría de mi recipiente, que justamente me va a servir para reemplazar acá, ¿no es cierto? Para reemplazar acá, y así tener un área en función a Y. Va a ser pi por X al cuadrado, pero X al cuadrado es R al cuadrado sobre 0,1 al cuadrado por Y al cuadrado. ¿Lo ve? Entonces, lo único que he hecho es reemplazar esa X a mi expresión de área para convertirla en función a Y. Entonces ya tengo esto, que me va a ayudar bastante. Eso es la clave, ¿ya? Entonces, muchachos, eso es la clave. Únicamente es encontrar esta área en función a Y y luego reemplazar a la formulita y todo es matemática luego. Hasta ya terminó física. Ya todo luego es matemática porque ya son integrales y ya depende de ustedes, ¿no ven? Sus habilidades matemáticas para resolver. Entonces, ahí ya terminó física. La clave, ¿cuál era? La clave era encontrar esta área en función a Y. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es reemplazarlo, ¿no? En mi tiempo de vaciado, que va a ser igual a que a 1 sobre la raíz de 2 veces la gravedad por A sub 0 por de 0 a h, área en función a y, que es pi por r al cuadrado sobre 0,1 al cuadrado. Todo esto por, lo pondré así, por y al cuadrado sobre raíz de y diferencial de y. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, ¿no? Entonces ya está armada mi integral, ya está armada mi integral. Lo único que tengo que hacer es resolver la integral. Lo sacaré fuera de la integral todas las constantes, ¿ya? Raíz de 2 veces g por a sub 0 por pi radio al cuadrado sobre 0,1 al cuadrado, integral de y al cuadrado sobre raíz de y, diferencial de y. Los límites voy a tener que va a ser desde 0, ¿no es cierto? Desde 0 hasta una altura de, ¿cuánto? 0,1, ¿no? La altura total del cono, 0,1, 10 centímetros, ¿no? Listo, ya está, resuélvanmelo esta integralcita. ¿Ya? ¿Cuánto dará? Recording stopped. ¿Cuánto da esa integralcita? Y avalándomelo todo, ¿no? ¿O quieren que yo lo haga? ¿Lo hacen ustedes o lo hacemos conmigo? ¿Qué dicen? No, sí. Sale Eh, sale 2/5 por y a las 5 medios. 2/5 de... De y a las 5 medios. Y a las 5 sobre 2. Ya, ya a los 5 metros. Está bien. ¿Les saben lo mismo? Ya, eso es matemáticas, es parte de ustedes, ¿no ve? Cálculo 1. Creo que ya han vencido, ¿no ve? Entonces, fácil. Ya. Recording in progress. Entonces, resolviendo la integral, tengo que esta integralcita que me estoy marcando que solito es igual a 2/5 de y a las 5 metros, ¿no? Esto tengo que volarlo entre 0 y 0,1, ¿ya? Pero lo reemplazaremos de una vez. Voy a tener tiempo de vaciado igual a que 1 sobre la raíz de 2 por 9,81 por a sub 0. ¿Cuánto es a sub 0? Tengo el área del orificio. Sí, ¿no? Me dice que el orificio inferior tiene una sección de 1 centímetro cuadrado. 1 centímetro cuadrado en metros, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1 centímetro cuadrado? ¿Cuánto va a ser? 0,000
0. Tres ceros, ¿no? 0,0001. Listo, ya están en metros cuadrados. Por pi por el radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? No tengo el radio, ¿no? Pero puedo hallarlo. Puedo hallarlo con el angulito y la alturita del cono, ¿no? Entonces, ¿dónde lo hago? ¿Dónde lo hago? ¿Dónde lo hago? Aquí nomás, ¿ya? De aquí voy a tomar esta misma expresioncita, pero ya despejando R, ¿no? 0,1 por tangente de 30. Ya, listo, eso es R. 0,1 por tangente de 30, ¿no? 0,1 por tangente de 30. Esto al cuadrado. 0,1 al cuadrado. ¿Qué más? Multiplicado por la integral, ¿no? 2/5 de 0,1 a las 5 medios. 0 a las 5 medios da algo. Nada, ¿no? Entonces, ahí nomás. ¿Cuánto será mi tiempo de vaciado? Calcúlenmelo. Recording stopped. Esto cuando se me va. Ya, ¿cuánto es? ¿Cuántito es? A mí me salió 2,99. 3 segundos. Ya. 3 segundos. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? 3 segundos. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Cómo es? ¿Cuánto les da? 3 segundos, José. Ya, listo. Confirmado. Recording in progress. Entonces, muchachos, resolviendo esto, tengo que el tiempo de vaciado es igual a 3 segundos. Listo, es mi respuesta para el tiempo de vaciado. ¿No? Ahora sí, haremos el inciso a caudales. Me está pidiendo que encuentre qué cosa. Me está pidiendo que encuentre cuántos litros por segundo o gasto o caudal debemos verter como máximo por la parte superior del embudo para que este no se desborde, ¿no? ¿Cómo hacemos eso? ¿A alguien se le ocurre? Litros por segundo, me dice, ¿no? Sí, que el cambio en Y que el cambio en Y respecto del tiempo sea 0. Ya. Teníamos, ¿no? Caudal de entrada es igual al caudal de salida. Entonces, digamos que la velocidad de entrada por el área de entrada es igual a ¿qué? A menos velocidad de salida. En este caso lo haremos así. Por área 2, ¿no? O área del orificio. Esta velocidad vemos que era diferencial de Y sobre diferencial de tiempo por el área 1. Área 1 no varía. Igual a ¿qué? Menos ¿qué estoy haciendo? El orificio de ¿cuántos litros por segundo debemos verter como máximo por la parte superior del embudo para que este no se desborde? Necesito encontrar el caudal de entrada, ¿no? El caudal de entrada, ¿cómo hacemos? Caudal de entrada es igual al caudal de salida. Alguien me decía que el diferencial de Y con respecto al tiempo sea 0. ¿Quién opina algo más?
¿Quién opina? ¿Quién opina algo más? ¿Cómo es, muchachos? ¿Qué dicen, nadie? Recording stopped. O aplico Bernoulli directo. ¿Qué dicen? ¿Cuál era la pregunta, Oxy? El inciso. El caudal de entrada tengo que encontrar. ¿Cuántos litros por segundo debemos verter como máximo por la parte superior del embudo para que éste no se desborde? El caudal de entrada. ¿Cómo hacemos? Bernoulli, ¿no? A ver. Sabemos que la velocidad de salida, ¿no es cierto? B2 es igual a ¿qué? B2 es igual a raíz de 2 veces gravedad por altura, ¿no? Eso sabemos por principio de Torricelli. Entonces, si yo reemplazo esto 2 veces por gravedad 9,81 por la altura contra la altura 10 centímetros 0,1, ya obtengo mi velocidad 2, ¿no? Ya tengo. Y tengo el área 2, entonces el caudal 2 va a ser igual aquí. A área 2 contra el área 2. Área 2 era esto, ¿no? 0,0001 por la velocidad 2 que encuentre. ¿No es cierto? ¿Cuánto va a ser esto? ¿Cuánto es mi velocidad, muchachos? Acá. ¿Cuánto es mi velocidad? 1,4 metros por segundo. 1,4 metros sobre segundo. Listo. Entonces acá lo reemplazo y voy a tener mi caudal, ¿no? Caudal 2, que va a ser pequeñito, pero va a estar en metro cúbico sobre segundo. ¿No ve? Pero ¿qué me pedía el problema? Me pedía en litros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo convierto en litros? Esto va a ser así. Un litro, o en todo caso, un litro, ¿cuántos metros cúbicos tiene? Un litro, ¿cuántos metros cúbicos tiene? 1000. ¿Están de acuerdo? Un, un metro cúbico tiene 1000 litros. Ah, sí, sí, perdón. Sí, al revés era. Un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no ve? Entonces, un metro cúbico tiene 1000 litros. Este ya está litros sobre segundo. ¿Cuánto me da esto? El caudal 2. En este caso, 0,001 por 1,4 puntos. 0,14. 0,14. Sí, ¿Seguro? No creo. Ah, tú ya estás haciendo en litros sobre segundo. eh, sí, creía que era directo. Ah, ya, pues está bien. Si no, hablamos directo. ¿Ya? Ay, no estoy grabando. Porque no he hecho recuerdo. Ay, Dios. Ya. Recording in progress. Bien, para el inciso B, entonces, ¿cómo vas a hacerlo? Para el inciso B nos está pidiendo el caudal de entrada, ¿no? O el caudal de la cual tenemos que llenar el recipiente para que no se desborde. Entonces, en todo caso, como ya les decía, nos está pidiendo hallar el caudal 1, ¿ya? El caudal de entrada. Caudal de entrada es igual a caudal de salida, ¿ya? Entonces, da igual si encuentro caudal de entrada o caudal de salida. Más fácil ahorita está hallar el caudal de salida, ¿ya? Nosotros sabemos que el caudal se define como velocidad por área, ¿no ven? En este caso, para la salida, yo necesito hallar la velocidad de salida y eso lo vamos a encontrar con la ecuación de Torricelli, ¿no ve? Velocidad de salida es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura, ¿no es cierto? Esto es igual a ¿qué? A 2
por 9,81 por la altura, que era 10 centímetros, 0,1, ¿no? Entonces ya tengo mi velocidad de salida. ¿Ya? ¿Cuánto era eso? ¿Cuánto era eso? ¿Cuánto era eso? 1,4, ¿no? 1,4 metros sobre segundo. Listo. Ya tengo mi velocidad de salida. Además que el enunciado ya me daba el área del orificio, ¿no? Entonces puedo encontrar que el caudal va a ser igual a velocidad 1,4 por el área, que era 0,0001 metro cuadrado. ¿Ve? Este resultado nos va a dar en metro cúbico sobre segundo, ¿no es cierto? Pero el problema me estaba pidiendo encontrar en litros sobre segundo. Entonces tengo que hacer un factorcito de conversión, ¿no es cierto? En el cual un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿no es cierto? Entonces con eso, metro cúbico con metro cúbico de acá se me va y ya me va a quedar el caudal en litros sobre segundo. ¿Cuánto daba ese resultado? ¿Cuánto me has dicho? ¿0,14? Sí, Ya, listo. 0,14 0,14. litros sobre segundo. Esa va a ser mi respuesta, ¿ya? Como les digo, da igual que encuentre caudal de salida o caudal de entrada, por el principio de conservación de la masa, deberían ser iguales, ¿no ve? Entonces, esa sería mi respuesta. Recording stopped. Listo. Esito era. Facilito, ¿no? Me estaba queriendo rayar demostrando no sé qué cosa. Ya, ¿alguna consulta, duda, muchachos, de esto? Consultas, dudas, comentarios. Todo claro, Aus. Ya. Entonces haremos un hito más. Con eso terminamos mecánica de fluidos. Ya. Lo desconecto ya, no sé si más. Ya. Haremos este. Recording in progress. Media esfera de 2 metros de diámetro se encuentra llena de agua. Si en el fondo se encuentra un orificio de 5 centímetros de diámetro, determinar qué tiempo tarda en vaciarse el depósito, ¿no? Entonces tenemos en este caso otro depósito, pero es semisférico, en el cual el área tampoco es constante a medida que disminuya el líquido, ¿no? En este caso vamos a tener un área acá, un área acá, un área acá, ¿no? Entonces no es constante, ¿ya? Para la cual tengo que hacer lo que hemos hecho con el conito, ¿no? Me dibujaré un perfilcito para que se note mejor, algo así, ¿no? Digamos que es así, 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 así. No está feo. Algo así, ¿ya? Tenemos un recipiente semiesférico, ¿no es cierto? Semiesférico. También obviamente esto es simétrico. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos dábamos un diferencial, ¿ya? Un diferencial a cualquier altura, ¿no es cierto?, del líquido, para hacer nuestro análisis. Este está a una alturita Y. El área que vemos desde arriba va a ser una circunferencia, ¿no es cierto? Va a ser una circunferencia con radio, en este caso nos están dando el diámetro, ¿no? El diámetro, lo haremos así, R, pero R es igual a 1 metro, ¿ya? Porque el diámetro es igual a 2 metros. Listo, tenemos E. Entonces, como estamos tomando un diferencial a cualquier altura, ¿no es cierto? El radio va a ser X, ¿no ve? Un radio que no conozco, X. Entonces, hacemos lo que hemos hecho anteriormente. Una vista desde arriba, ¿no ve? Vista desde arriba. ¿Qué teníamos? Vista desde arriba, teníamos una circunferencia, ¿no ve? Del diferencial que yo me estoy tomando, por si acaso. Siempre es del diferencial.
Entonces tengo una circunferencia de radio X, ¿no es cierto? De radio X, en el cual puedo hallar su área, ¿no ven? El área de esto, pero va a estar en función de X, pi por X al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál era nuestro objetivo? Nuestro objetivo siempre era encontrar esta área, esta misma área, pero que sea en función a Y, para poder reemplazarlo directamente en mi formulita de tiempo de vaciado, ¿no ven? Entonces, tengo que encontrar una expresión para que este X se vuelva en función a Y. ¿Ya? Esa X se vuelve en función a Y. ¿De dónde va a salir eso? De la geometría de mi recipiente. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? En este caso, tengo que cranear, ¿no? La cosa es encontrar una expresión que me relacione X y Y. ¿Ya? Necesito nomás eso. Entonces, fíjense, voy a hacer esto bien bonito, bien rapidito, voy a hacer esto. A ver, así, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es una semicircunferencia, ¿no ve? Entonces, el radio no varía para cualquier punto, ¿no es cierto?, del recipiente. Entonces, fíjense, acá, chan, 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 esta distancia va a seguir siendo R, ¿no ve? El radio, ¿no ve? Entonces, ¿qué más voy a tener acá? Esta distancia, ¿no es cierto?, la que me estoy marcando acá, va a seguir siendo el radio, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, se me está formando como un triangulito, no sé si se han dado cuenta, un triangulito, que va a ser justamente este. ¿Con qué color lo hacemos? Con este, naranjito, ¿ya? Va a ser este triangulito, ¿ya? Este triangulito. Entonces, ese triangulito va a ser de esta forma, ¿no? Es un triángulo rectángulo además, ¿no? Anotaré sus catetos o sus dimensiones de este triángulo. Tengo como hipotenusa el radio. Tengo como cateto adyacente, digamos, o el horizontal X. Y como cateto vertical, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser esta distancia? ¿Cuánto es? Y. R menos Y. R menos H. R menos Y, ¿lo ve? La variable Y que nos hemos dado. R menos Y. Listo, ya está mi triangulito, además que es un triángulo rectángulo. ¿Qué me dice Pitágoras? Pitágoras me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no ve? Más R menos Y al cuadrado. Listo. Pitágoras, ¿no ve? Pitágoras. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que despejar X. X tengo que despejar, ¿no ve? X al cuadrado despejaré directamente para reemplazar directo, ¿ya? X al cuadrado va a ser igual a ¿qué? R al cuadrado menos, además que desarrollar este cuadradito, ¿ya? Desarrollar este cuadradito. Me va a quedar R al cuadrado. Lo haremos así, ¿ya? Para que no se confundan con los signos. Esto lo vamos a desarrollar R al cuadrado menos 2 veces RY más Y al cuadrado, ¿ya? Entonces, despejando X voy a tener que va a ser menos R al cuadrado más 2 veces RY menos Y al cuadrado. ¿Lo ven? De aquí que se me puede simplificar. Chan, chan, listo, se me va eso. ¿Qué me queda como X cuadrado? X cuadrado me queda que es igual a 2 veces R por Y menos Y al cuadrado. ¿Ve? Entonces ya he encontrado la expresión que necesitaba. X en función a Y. Ahora, esta X en función a Y lo reemplazo. Acá, ¿no ve? Justamente acá. Entonces, reemplazando en el área, voy a tener que, ya se va a convertir función Y, ¿no es cierto? El área en función a Y, me va a quedar lo siguiente. Pi por X al cuadrado, pero X al cuadrado es 2 veces R, Y menos Y al cuadrado, ¿no es cierto? Listo, ya tengo una expresión de mi área en función a Y. Ya está. Ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar en mi formulita de tiempo de vaciado. Tiempo de vaciado es igual a ¿qué? ¿A qué era igual? Tiempo de vaciado. ¿Cómo es? De memoria ya tiene que estar eso. Tiempo de vaciado es igual a 1 sobre raíz de 2 veces G por el área del orificio por la integral desde 0 hasta una altura del recipiente. El área en función a Y, diferencial de Y sobre raíz de Y. A ver, listo, ya tengo todo es dato.
Entonces lo reemplazo. Tiempo de vaciado va a ser igual a 1 sobre la raíz de 2 veces g por el a sub 0. Todo esto por desde 0 hasta, ahorita ponemos los límites. Área en función a y había sido pi por 2 veces ry menos y al cuadrado. Todo esto sobre raíz de y, diferencial de y. Sacaré todas las constantes. Tiempo de vaciado va a ser igual a ¿qué? A pi sobre raíz de 2 veces g por a sub 0 multiplicado por la integral de ¿qué? 2 veces ry menos y al cuadrado sobre raíz de y diferencial de y. Mis límites van a ser desde 0 hasta la altura h. La altura h es un metro, ¿no? La altura del recipiente o la altura del líquido. Hasta 1. Listo, ya está. Lo único que tengo que hacer es resolver esta integralcita. Esta integralcita, ¿a qué va a ser igual? Mi integral es igual a ¿qué? Resuélvanmelo. ¿Cuánto da esa integralcita? Recording stopped. ¿Cuánto dará esa integral? O lo hacemos conmigo. Esa raíz de y lo suben como y a la menos un medio, luego lo multiplican, va a ser una suma de exponentes o resta de exponentes con la misma base. Y va a ser más fácil integrar, ¿no? Si quieren hacerlo a manito, también hay programas que ya te lo hacen directo, ¿no? ¿Cuánto dará esa integral? ¿Cuánto da? ¿Alguien? Si lo dividimos en dos integrales, la primera me sale y a la 3 medios por 2 tercios. Y sacando el 2 y el r como constante. 2 tercios de y a la cuánto me has dicho? A la 3 medios. 3 medios. Pero tengo que sacar r, ¿no ve? Entonces sería 2r. ¿O cómo lo has hecho? Sí, sí, sí. Menos, Sacando 2r como constante. menos. Ah, ya te he entendido. 2 tercios por 2 veces r por y a la 3 medios. ¿Así no es? Sí, también. O 4 tercios de r, El ¿no? otro, sí, el otro sería menos 2 quintos de y a la 5 medios. Y el r. 2 quintos de r, ¿no? Ah, no, no hay r, perdón. 2 quintos de y a la 5 medios. ¿Alguien más le sale eso? 5 medios. Sí, sí. 2 quintos a las 5 medios, ¿no? 2 quintos y a las 5 medios. ¿Alguien más le da ese resultado? ¿Cómo es? ¿Algo me escuchan? Creo que se me ha ido mi internet.
¿Me escuchan, muchachos? Sí, Oxy. Ah, ya, perdón, es que de mi computadora se ha salido el Zoom. Ahora sí. Mil disculpas. Ya. Continuaremos. ¿Les da eso, no? Recording in progress. Entonces, muchachos, tenemos lo siguiente, ¿no? Tiempo de vaciado va a ser igual a pi sobre raíz de 2 por 9,81 por el área sub cero, que es el área del recipiente, que me da, ¿dónde está? ¿Dónde está? 5 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces va a ser pi cuartos por 0,05 al cuadrado, ¿no? Multiplicado por la integral. La integral me daba 4 tercios de R. ¿Cuánto era R? Era 1. Entonces ahí nomás, por 1. Por Y, que en este caso le evaluamos 1 a la 3 medios. Menos 2 quintos por 1 a las 5 medios. ¿No es cierto? Listo, ¿cuánto dará este tiempo de vaciado? Recording stopped. ¿Cuánto dará? ¿Cuánto es? Me salió 337,14. ¿Cuánto? 14. Segundos. Listo. ¿Alguien más? ¿Alguien más le da eso? Paola dice que sí. No me dice dar el tiempo, ¿no? En minutos o en horas. Determinar el tiempo en base al depósito. Ya, ahí nomás. Recording in progress. Entonces, el tiempo de vaciado para ese depósito semisférico es de 337,14 segundos, ¿no? Entonces, listo, ya está resuelto nuestro problema. Recording stopped. No sé si tienen alguna consulta o duda, muchachos. Sí, una duda. ¿Tiene la grabación de la anterior clase? Sí, 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 lo quería subir igual, no se preocupen, lo voy a subir. Ah, ya estoy. Gracias. Ya, ¿alguna consulta o duda, muchachos? Es facilito, ¿no ve? Lo más complicado de este tipo de ejercicios es la integral. Si es que lo quieren hacer a mano, ¿no? Pero para ese tipo de ejercicio, ya saben, la clave es encontrar esta área, ¿no ven? Funciona allí, esta área. Esta área es la clave. ¿Ya? Necesito nomás es alguna consulta, duda, muchachos, que tengan su nombre en el chat para su lista de hoy. Y si no hay dudas, consultas, en eso quedamos. Consultas, dudas, comentarios. Sí, solo por curiosidad, que no creo que entre en este tipo de situaciones, tal vez en mecánica de fluidos ya más avanzado, pero mi duda es,
puede haber el orificio, digamos, por ejemplo, en este tipo de envases semicirculares, que el orificio, digamos, esté en una esquina, o sea, con una cierta inclinación, no en la base siempre. O sea, digamos, algo así, a ver, digamos que tengo esto. Aquí mi recipiente o mi orificio. Sí, pero no horizontal, no horizontal, sino que tenga una cierta inclinación. Ah, no, eso ya es más complicado. Hay que hacer otro análisis. Sí, esa era mi curiosidad. Eso, pero digamos, se ve más adelante, ¿no? Ya no en esta materia. Sí, en esta materia no. Tal vez lo vean en mecánica de fluidos o en hidráulica, máquinas hidráulicas. Ah, ya. Sí, gracias, Oxy. Ya, pero sí, si es así, lo único que varía es la altura, ¿no? Si es así. Ya. Otra consulta, duda, muchachos. Si no hay, vámonos. Consultas, dudas. No se olviden sus nombres, por favor, y vayan haciendo también la práctica ya. Su practiquita, que varios ejercicios tienen el mismo concepto de los ejercicios que ya hemos hecho en clases. Ya, entonces está sencillita su práctica. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda más que tengan, muchachos? Vámonos a almorzar. Listo, muchachos, entonces vámonos. Que tengan un buen fin de semana y conmigo hasta el siguiente sábado. Gracias, Oxy. Chao, Hasta luego, muchachos. Oxy. Hasta Gracias, luego. sí. Hasta luego, Oxy. Hasta luego. Ya, muchachos, nos vemos siguiente semana. Adiós.